Hola pequeños Spies, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo y vecino el Spider culé. Bueno, vamos a estar hablando de la rueda de prensa de Koeman previo al partido de Getafe de mañana, porque ya veo por ahí muchas corrientes de opinión que se cargan al entrenador holandés por ser lo que yo considero honesto, tildando sus palabras de excusas de mal entrenador o de entrenador perdedor o de entrenador que no tiene que estar en el Barça. Y yo quiero hacer también mi reflexión al respecto de cuál es la situación en clave de estas declaraciones de Koeman, las preguntas que le han hecho, cómo él responde, y también volver a clarificar un poco los conceptos de cómo se debería analizar la situación del Barça, cuáles son los factores, porque uno cuando analiza una situación, uno lo primero que tendría que coger es una libretita y decir, bueno, a ver, ¿cuáles son los factores que afectan a que el Barça tenga hoy un mal rendimiento deportivo? Y entonces tú pondrías, pues bueno, factores clave y fáciles de identificar. Los jugadores es un factor como grupo y luego podrías hacer como cada uno de ellos individualmente, pero vamos a tomarlos como grupo para simplificar un poco la idea. Ese sería un factor, que son los 30 jugadores de la plantilla. Otro factor, obvio, es el cuerpo técnico, ¿no? Básicamente podríamos decir que estos son los dos factores principales. Luego podríamos hablar del factor calendario. Es decir, si primero te tocan los equipos fáciles, luego te tocan los difíciles, ¿cómo es un poco el calendario? Se podría ser otro factor, quizá la composición del calendario, igual que Piqué nos recordaba que la composición de quién tira primero los penaltis suele tener en la tanda de penaltis mayor pronóstico que si eres el primero que tiras o el segundo. Bueno, pues también podríamos pensar que el calendario podría tener un impacto. Podríamos pensar que el estado del césped podría ser otro. Si estás jugando en campos con muy buen césped o son todos campos con un césped de mierda. Podríamos poner si tienes mala suerte y todos tus partidos son con lluvia. Bueno, pues si analizaras la temporada y dijeras, hostia, he jugado 50 partidos y 48 eran con lluvia torrencial. Claro, tu performance va a decaer. O sea que tú podrías hacer un poquito una mini ecuación y entonces cuando pasara algo, revertir a esa ecuación para entender qué factor ha decaído, ha ido mal o ha ido bien. Lo que no puedes hacer es crear ecuaciones todo el tiempo solo con un solo factor dependiendo del momento. ¿A qué voy? El Barça gana 4-2 y resulta que tenemos una plantilla tremenda, pero tenemos muy mal entrenador. Pero del entrenador no se habla, tenemos una plantilla tremenda. Cojo la plantilla, cojo el resultado del momento y digo que el plantillón que tenemos es brutal porque le acabamos de cascar un 4-2 a la Real Sociedad. Vamos al campo del Athletic Club de Bilbao. Empatamos a 1, tenemos un entrenador que es una mierda con una muy buena plantilla. Pero nos enfocamos en un solo factor, que es el entrenador. La culpa es del entrenador. Vale, y excusamos a la plantilla. Entonces, en un lapso de una semana hemos pasado de qué buena plantilla tenemos a qué mal entrenador tenemos. Pero nunca se conjugan los dos en la misma ecuación. Porque si tú dices, yo tengo una muy buena plantilla contra la Real Sociedad, oye, contra el Athletic Club de Bilbao, es la misma plantilla y en el primer partido era el mismo entrenador. Los dos factores estaban en uno y en otro. Con lo cual no puedes estar cambiando el análisis a qué buena plantilla, qué mal entrenador, dependiendo del resultado. Esto no se puede hacer, está mal hecho. Si tú analizas el partido de la Real Sociedad, le tendrás que dar a la plantilla un grado de credibilidad o de importancia sobre esa victoria, pero también tendrás que dársela al entrenador, porque también estaba en la ecuación de ese partido. Y el día del Athletic Club, 3/4 de lo mismo. Tendrás que analizar el factor plantilla y el factor entrenador. No cargar las tintas cuando va bien en unos o en otros. O, por ejemplo, hacer ver que tenemos una plantilla de cojones, pero muy mal entrenador, pero cuando con Setién esta misma plantilla no rendía, era porque la plantilla estaba sublevada, pero el entrenador era cojonudo. Porque siempre estás variando el discurso hacia uno de los factores como si el otro de repente no existiera o no tuviera incidencia en lo que le pasa al Barça. Y esto es lo que realmente, si se quiere ser serio, no se puede hacer. No se puede hacer. Tú siempre tienes que tener en cuenta los factores principales cuando hablas de lo que ha pasado. Cuando hablas de la Real Sociedad, tienes que decir que el Barça ha funcionado bien como equipo y le tienes que dar un cierto mérito al entrenador, porque está ahí. Lo que no puedes decir es que en ese partido la plantilla, que es tan buena, se subleva al entrenador, Dios sabe por qué, y sale todo muy bien, y contra el Athletic Club de Bilbao, la plantilla, que es muy buena, se somete al entrenador y entonces sale muy mal. Y entonces cambia radicalmente cuál es la implicación de tu discurso. Por eso digo que hay que tener cuidado en qué tipo de análisis escuchamos. ¿Qué tipo de si están completos,
si realmente están balanceados, si realmente siempre entienden que hay varias cosas que hay que tratar y no solo una. Y en el caso del Barça, a día de hoy, los problemas deportivos del Barça de los últimos años vienen por una plantilla mal configurada y por unos entrenadores que no daban la talla para ser entrenadores del Barça. Ni Valverde, ni el Tata Martino, ni Setién, ni Koeman. Ninguno de estos es entrenador para el Barça. Ninguno. Para cualquier otro equipo, yo lo digo que no. Para el Barça, ninguno. Y aún así, con algunos de estos entrenadores que para mí no debían haberlo sido, caso de Valverde, ganamos un doblete y pasamos toda una liga que solo perdimos en el último partido de la temporada. Y se acababa de ir Neymar. Cuidado. Lo digo también para, no nos olvidemos tampoco de analizar bien las cosas en su justa medida. Bueno, y ahora aparecemos con un Koeman. Un Koeman que hace una rueda de prensa y expone una realidad. Y la realidad, algunos la interpretan como excusa. Pero reconocen que hay una parte de realidad, obviamente, porque es que no puedes no reconocerla. Entonces, claro, excusa y realidad van un poco a veces de la... O sea, la excusa es correcta cuando la realidad te permite excusarte. Es decir, si yo llego tarde al trabajo porque ha habido un atentado terrorista en el metro, es una excusa de por qué he llegado tarde. Pero es que esa excusa me excusa. Está correcto. O sea, no hay que ponerle la connotación negativa a la palabra de... hay dos tipos de excusa. La que es verdad, la que es real y la que es mentira. Nosotros, hoy en día, cuando usamos la palabra no me pongas excusas, es como no me cuentes milongas, no me digas cosas que no son excusas y las intentes colocar como excusas. Porque la excusa en sí misma se supone que es algo que realmente te excusa. De ahí viene la palabra excusar. Entonces, ¿Koeman se está excusando hoy de posibles resultados negativos en el futuro? Puede ser. ¿Tiene una realidad que acompaña esa excusa? Sí. Entonces, ¿esa excusa es una milonga de entrenador perdedor o está sustentada en algo? Para mí está sustentada en algo. El Barça de hoy no es el Barça de hace 2 años. Primero, porque muchos de los titulares son más viejos. Segundo, porque tenemos a mucha gente muy joven sin la experiencia necesaria para competir al máximo nivel. Podrán dar la cara en muchos partidos, pero aquí no estamos hablando de dar la cara, aquí estamos hablando de ganar. Bueno, tenemos este problema. Luego se nos han ido jugadores como Luis Suárez y como Messi que nos daban en Liga más de 50 goles entre los dos. Si tú sumas los goles de Braithwaite o la media que tiene Braithwaite para ponerla en todos los partidos de Liga como si fuera titular, Griezmann en sus 2 años en el Barça y Depay con sus últimos 2 años en Lyon, vais a ver que vamos a llegar pelados a un número que llegará a 30 y algo goles quizá, en lugar de 50 y algo. Estás perdiendo 20 goles. ¿Esto es una realidad o es una excusa? Bueno, es una realidad. ¿Que Koeman lo pone como excusa? Bueno, es que es una realidad, es que es un hecho. Ya no es excusa. Tú puedes decir que es una excusa como diciendo que él se está intentando tapar en una realidad real. Coño, eso no es taparse en nada. Eso es decir una realidad real. Si tú estás de acuerdo que esa realidad existe, si tú estás de acuerdo en que el Barça está en uno de sus peores momentos de su historia, que tu entrenador lo diga, no puede ser una excusa. En el sentido de es una milonga. Puede ser una excusa porque tiene algo en qué excusarse, que es válido. Otra cosa es que Koeman se excusara habiéndole traído los fichajes que le ha pedido, por ejemplo. Entonces ahí no habría excusa que valga. Porque, tío, te hemos traído lo que tú has pedido para rendir más. Pero es que a Koeman es de los pocos entrenadores donde no se le trae prácticamente nada de lo que él ha pedido. Que mejor, porque yo a Koeman a nivel fichajes y a nivel todo, y que mira, ha acertado con Depay. Yo no sé si le haría caso. Ya os lo digo ahora. Yo no estoy defendiendo a Koeman en este vídeo. Muchos dirán, ¿por qué insistes en defender a Koeman? Yo no estoy defendiendo a Koeman. Hay que saber entender, hay que poder tener la capacidad intelectual, que no es tan difícil, chicos, que es que no es tan difícil. Yo si os estuviera pidiendo algo que dijera, hostia, es que esto no tiene esto, entenderlo es física cuántica al cubo, y diría, vale, es que es muy difícil que todo el mundo lo entienda. Pero aquí estamos hablando de que Koeman es un entrenador justito para el Barça, pero que, por suerte para él, si queréis, tiene excusas que son reales. Entonces, esto no es defender a Koeman, esto es plantear la realidad tal como es. Koeman nunca debió ser entrenador para el Barça, o del Barça, nunca. Lo es. Ahora, las excusas que está poniendo no son milongas, es que son verdad.
Entonces tenemos una situación que no es tan difícil de entender en el mundo actual. Bueno, no sé, estamos en el siglo XXI, que es que hay dos ideas que van de la mano y que son totalmente compatibles, que es que Koeman no es entrenador para el Barça, pero lo que está diciendo es verdad. Que el Barça está disminuido con respecto a otros años es verdad, en lo financiero y en lo deportivo. Entonces, ¿por qué de repente que el entrenador haga este discurso resulta que hace que el Barça peligre a nivel deportivo? No necesariamente. Y yo no voy a negar la importancia del relato, no lo voy a negar. Yo entiendo las implicaciones de tener un relato positivo versus un relato negativo, de tener una actitud positiva versus una actitud negativa. No significa que siempre vaya a funcionar el tener la actitud positiva, pero es verdad que ayuda. Esto no lo vamos a... Yo, por lo menos, y a nivel científico hay muchos ejemplos de cómo una actitud positiva da resultados, solo la actitud en sí misma, pero depende también depende de qué resultados y a qué estés aspirando. Por mucho que Koeman fuese diciendo hoy que el Barça está para ganar la Champions, por mucho que lo dijera, no la íbamos a ganar. Y os voy a explicar por qué. Si el poder de decirlo en rueda de prensa, que ahora muchos le atribuyen, ¿ves? Porque ¿cómo la plantilla se va a motivar y va a no sé qué? Primero porque son profesionales. O sea, ¿cómo se va a motivar? Mirando sus cuentas bancarias. Con eso ya os lo digo. Que se motiven empezando por ahí, si queréis. Hay muchos factores que yo puedo tocar para motivar a una plantilla y que esto de la rueda de prensa sea un factor prácticamente inexistente. Pero vamos a imaginarnos que lo es. Vamos a imaginar que decir en rueda de prensa, vamos a ponerlo dentro de los factores que os decía al principio. Jugadores, cuerpo técnico, si llueve o no llueve, el césped, el calendario, discurso en sala de prensa. Otro factor dentro de la ecuación. Lo acepto, lo pongo dentro. Vale. Si resulta que este factor tuviera una incidencia muy relevante en la ecuación, es decir, que si tú tuvieras un discurso positivo, tu equipo iba a ganar un 30% más de partidos que aquel que tiene un discurso negativo, si esto fuese así, ¿creéis que algún entrenador del mundo no tendría un discurso positivo en rueda de prensa? Todos harían, aunque fuera de forma falsa, todos tendrían un discurso positivo. Al tener todos un discurso positivo, ese factor de la ecuación lo podríamos eliminar. Quedaría cancelado. Porque si yo lo hago positivo y tú lo haces positivo y nos enfrentamos, como los dos hemos atacado ese factor de la misma manera, ese factor no va a tener relevancia en el partido. Otros factores van a tomar relevancia sobre este que queda empatado, que quedamos en neutro. Ni ganamos ni perdemos, porque como tú lo has hecho y yo lo he hecho, el discurso positivo, pues ya estamos. Por lo tanto, no existe esto, no existe el decir que el discurso de Koeman es relevante para que el Barça gane o pierda. Tiene su importancia, pero no es un factor fundamental que hay que tocar. De hecho, desde mi punto de vista, prefiero que el entrenador sea honesto con la expectativa que no que nos cuente una milonga de que somos un equipo que está para ganar la Champions, cuando todos sabemos que no lo estamos, porque ahí fuera hay otros equipos cuyos entrenadores pueden hablar en positivo porque lo que ven de su equipo en relación a los demás les permite tener esta facilidad de verlo en positivo. Y porque además han fichado a jugadores que les permiten entender que tienen a lo mejor de lo mejor en su plantilla. Caso ahora del PSG. Con lo cual, esto del discurso, no lo compréis, por favor, no lo compréis porque no está bien analizado. Repito, si en la ecuación de factores el discurso fuese un factor determinante, no habría entrenador en el mundo que no hablara en tono positivo en rueda de prensa, si ese factor fuera determinante. Pero al hacerlo todos, repito, se cancelarían. Es como decir, yo tengo en mi plantilla un factor determinante que es Messi, que los demás no tienen. Y eso me permite ganar más partidos. Habrá gente que dirá que no, que eso no existe. Vale, pues no existe. Existe hablar en rueda de prensa para ganar partidos, pero no existe que el mejor jugador del mundo te haga ganar partidos. Claro, es que si argumentamos así, claro, me tengo que poner un pañal porque me hago caca encima, directamente. ¿Qué pasa? Que tú tienes ese factor que es Messi. Ahora supongamos que podemos clonar a Messi y ponerlo en todos los equipos. Todos los equipos tienen a un Messi idéntico. Un Messi que vive con su Antonella y que les pasa durante el día, les pasa exactamente lo mismo. Comen lo mismo, cenan lo mismo. Es decir, que es idéntico. Claro, ese factor queda anulado. Messi ya no sería un factor determinante para ningún equipo porque lo tienen todos.
Y lo podríamos sacar para hacer el análisis, lo podríamos eliminar de la ecuación. Porque quedaría anulado al tenerlo todos. Como no lo tienen todos, claro, el equipo que tiene a Messi y hace su ecuación, el factor plantilla adquiere más relevancia por el tipo de jugadores que tiene. Que eso no significa que un entrenador coja una plantilla que no tiene mucha relevancia y este entrenador tome mucha relevancia y consiga que el equipo gane. Por ejemplo, el Chelsea. ¿Vale? Esto no se está discutiendo. No se está diciendo que el entrenador no tenga incidencia. Tiene mucha incidencia. Pero en la plantilla también. La plantilla también. Y ahí hay que ver un poco cómo se configura. Claro, el Barça tiene, como yo vengo diciendo en este canal, dos problemas. Que es que no tiene plantilla competitiva ni tiene entrenador competitivo. No vale que cuando ganemos digamos que veis cómo son tan buenos que ganan, porque ese discurso que se hace por ahí está muy bien, es muy bonito, parece muy inteligente, pero no cuela, porque entonces, ¿qué me estás diciendo? ¿Que si el entrenador del Betis habla siempre en positivo, su equipo gana la Champions? O sea, ¿me estás diciendo que el factor de hablar en positivo en rueda de prensa es tan importante que si el entrenador del Betis, que creo que es Pellegrini, empieza a decir que su equipo está para clasificarse, para ganar la Liga y el año que viene ganar la Champions, este año ganarán la Liga y el año que viene la Champions? Eso me estás diciendo, pero ¿cómo reconcilias eso con el hecho de que el entrenador del Alavés haga exactamente lo mismo? ¿Que van a ganar los dos la Liga y la Champions porque sus entrenadores hablan bien en rueda de prensa? No tiene sentido. No cuela, no cuela. O sea, el impacto que tiene el entrenador en sus declaraciones en rueda de prensa, en el performance del equipo, es bajísimo. Es bajísimo. Ahora, si me dices, no, es que luego el entrenador va a los entrenos y a sus jugadores les dice, sois una mierda, no vais a ganar nada. Hombre, entonces ahí pensaría, claro, que este entrenador está loco. Está zumbado. Evidentemente tú no puedes decirle a tu plantilla que no van a ganar nada. Ahora, yo dudo mucho que el entrenador del Español les esté diciendo a sus jugadores, vamos a poder ganar la Liga. Porque al final, cuando uno analiza los factores, en este caso, cuando un entrenador, sabiendo su capacidad, analiza la plantilla que tiene, sabe hasta dónde puede llegar. Más o menos. Entiende cuál es su lugar. Por más que hable bien o hable mal en rueda de prensa. Entiende cuál es su lugar. Ahora, si ahora queremos matar a Koeman porque nos cae como el culo como entrenador, y entonces ya todo lo vamos a ver con ánimo de revancha total hacia el chaval, hacia el señor, no. A Koeman, si es que Koeman es muy sencillo, y esto, pero no hay que darle tampoco tantas vueltas. Koeman nunca tuvo que ser entrenador del Barça, como para mí nunca tuvo que haberlo sido Setién o Valverde. Nunca. Bueno, ahora es entrenador. Muy bien. No lo queremos. Ahora me preguntaréis, Spider, si lo echaras, ¿a quién traerías de entrenador? Con el dinero que tiene el Barça, no tengo ni puta idea. ¿Qué entrenador top está disponible para el Barça? No lo sé. A mí me gustaría que todos aquellos que quieren que Koeman salga hoy, que nos digan a quién podemos fichar hoy. Porque es muy bonito decir, este señor se tiene que ir ya y nos sirve, que es cabrón, pal, pim, pum. Vale. ¿A quién traes? ¿A quién traes? ¿Quién se viene al Barça en la actualidad que sea un entrenador top, que no esté ya colocado en un equipo top? ¿A quién traemos? Porque si lo echamos, ¿a quién traemos? ¿A García Pimienta? ¿De verdad García Pimienta va a ser la solución al Barça? Alguien dirá, ¿Xavi Hernández? ¿Va a querer venir Xavi Hernández al Barça, tal y como está ahora el Barça? ¿Va a querer venir? Yo tengo mis dudas. ¿Es Xavi Hernández la única posibilidad que contemplan algunos? Bueno, pues si Xavi Hernández no está disponible y no hay una alternativa a Xavi Hernández, no te puedes cargar a Koeman. No te lo puedes cargar porque ¿a quién traes? ¿A quién pones de entrenador? Es que yo no lo sé. Ves que verdaderamente, tal y como está el Barça, yo no puedo dimensionar a quién podríamos poner en lugar de a Koeman. Es que no lo sé. Y yo no sé si Laporta se queda con Koeman justamente porque debe haber sondeado el mercado y haber dicho, si no puedo ni inscribir a los jugadores, ¿a quién coño voy a traer y encima tengo que pagarle una indemnización a Koeman? ¿A quién se va a venir aquí con lo que yo puedo pagarle ahora al entrenador? De los que son entrenadores top. ¿Quién? ¿Flick? No sé. ¿Quién? ¿A quién te traes? Es que no lo entiendo. Hay una frustración tan grande.
hay una frustración tan grande que evidentemente pues hay que tirarle algo. Hay que tirarle algo, claro. Entonces, bueno, lo primero que veo, hoy habla Koeman, pues hoy le tiro a Koeman, claro. Mañana perderá el Barça o no y le tiraré a no sé quién, otra vez a Koeman seguramente, ¿no? Te fallará Griezmann un gol en la línea de gol y le tiraré a Koeman y diré que Koeman es un muerto. Claro, ¿y Griezmann? Griezmann no, Griezmann es el gran jugador de la temporada. Braithwaite es un trabajador nato, honesto, jugadorazo, ¿eh? Este jugador es brutal. Hay una especie como de tergiversación según quién, o sea, según de quién tengo que hablar. Messi era un dictador. Braithwaite es un santo trabajador maravilloso y encima súper buen futbolista. Koeman ahora es el demonio personificado para el Barça. No, hijos, no, lo siento mucho. A mí me encantaría ser así también y tirar a todos lados y irme de madre, pero es que no lo puedo hacer. Verdaderamente no lo puedo hacer. Tengo que echarle lo que yo pienso que es un poco más de cabeza, un poco más de cordura y de análisis en esta situación. Porque si yo quisiera arreglar el Barça, tendría que ser consciente de los factores que están estropeados. Y decir, bueno, ¿cómo arreglo estos factores? Si es que puedo arreglarlos. No vendría con la milonga de, bueno, chicos, mirad, no se puede arreglar el estropicio, pero vamos a hablar todos en positivo, que ya veréis que con eso lo salvamos. Hombre, entonces es muy fácil. A partir de ahora fichemos jugadores de segunda división, hablemos todos en positivo y lo ganamos todo. ¿A que no funciona así? Bueno, pues entonces, ¿por qué tanto ruido? Porque Koeman resulta que dice que en rueda de prensa dice lo que hay. Que la delantera del Barça es ahora mismo Depay, Braithwaite y Griezmann, tíos. O sea, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Esta es la delantera del Barça. Braithwaite, Griezmann y Depay. ¿Qué me estás contando, hijo mío? ¿El problema es Koeman? Hombre, parte del problema es Koeman. Evidentemente que parte del problema es Koeman, pero no es todo el problema. No es todo el problema. O sea, no jodamos, porque si estamos queriendo argumentar que no importa qué jugadores tengas, que solo el entrenador te lo puede romper todo, entonces estás obviando la ecuación. Y si no tienes capacidad de poner la ecuación junta, pues quizá no te deberías dedicar a analizar, porque no se puede analizar las cosas con ecuaciones de un solo factor cuando tienes enfrente una problemática multifactorial. Es que yo no sé cómo. Yo lo he dicho tantas veces en el canal que yo a veces me asombro cómo la gente sigue tirando en una sola dirección y no sé. Puedo recomendar algunas lecturas, si queréis. Hay algunos libros de estrategia y de análisis y no sé, que quizá alguno debería echarle un vistazo. No sé, yo si queréis busco algunas cosas, no sé. Bueno, nada, chavales, lo voy a dejar aquí. No os doy más la chapa. Chicos, mentalizaros. El problema no es que Koeman hable mal en rueda de prensa. El problema no es que Koeman no vea un equipo ganador. El problema es que no tenemos un equipo ganador, ni tenemos un entrenador ganador. No tenemos nada que nos indique que somos ganadores. Y bueno, los resultados están a la vista, ¿no? Como muchos somos ganadores de Copa del Rey, de momento. Pero no tenemos un equipo ganador a nivel plantilla. Y eso que tenemos 31 jugadores. Que manda huevos. Tenemos 31 jugadores. A ver qué hace mañana Coutinho si juega. A ver qué hace Coutinho. Bueno, lo digo porque claro, calidad sobre el papel, Griezmann sobre el papel, te metía 30 goles en el Atlético de Madrid, pero aquí no hay forma de que te los meta. ¿Eso es culpa de Koeman? Pues no que sé, pues igual sí. Antes era de Messi, ahora será de Koeman. No sé. Ahora si Braithwaite falla el otro día contra el Bilbao, antes era culpa de Messi, ahora es culpa de Koeman. No sé, nunca es culpa de la persona que está involucrada, excepto si es Koeman, que ahí sí el culpable es Koeman. Todo es culpa de Koeman. Pero para según qué jugadores, la culpa es de Koeman. Para según qué otros jugadores, la culpa es del jugador. Messi era el culpable de muchas cosas también. Entonces, como vamos tergiversando la argumentación, entendiendo que se caen en contradicciones y el que hace la argumentación le importa tres pitos caer en contradicciones. Es igual. Yo te digo que Messi era el problema, ahora que no está Messi, te sigo diciendo que Messi sigue siendo el problema. O que es Koeman ahora es otro. Claro, yo voy tirando a un factor. No soy capaz de poner 3 o 4 encima de la mesa y decir, mirad, chicos, aquí hay 3 o 4 cosas que hay que retocar, ¿no? Es como cuando se cae un avión, que dicen que hay 7 cosas que fallan en cadena, que si eres capaz de romper esa cadena antes de llegar al séptimo factor, el avión no se cae. No sé si lo habéis oído alguna vez, pero esto se suele en aviación, se suele decir. O sea, yo lo he oído en algunos vídeos de YouTube donde salen pilotos y gente que se dedica a la aviación, que te hablan de las 7 cosas que se tienen que encadenar de forma negativa, que pueden ser diferentes cosas, ¿eh? No es que sean siempre las 7 mismas cosas. Son 7 cosas que una detrás de otra se pasan. Si pasan las 7,
el avión se cae. Si cortocircuitas esa cadena y en el factor 6 paras, posiblemente recuperes el avión. Bueno, no es tan difícil esto tampoco. En el fútbol pasa algo parecido. En el fútbol hay una serie de factores que si todos están optimizados, tu equipo tiene muchas probabilidades de ganar. No significa que vayas a ganar, sino que tienes más probabilidades. Y si alguno de estos factores no está optimizado, pues por mucho que hables bien en rueda de prensa, no vas a poder pues ganar los partidos. Esto es como cuando alguien te dice, oye, me quiero poner cachas y perder peso, o estar con poca grasa corporal para marcar. Y bueno, claro, tú le tienes que decir, pues tienes que hacer deporte, un tipo de rutina y un tipo de dieta. Y en la dieta tienes que comer unos tipos de alimentos. Ah, no, es que yo quiero ponerme así, pero sin hacer dieta. No funciona. No funciona. Si eres muy joven, quizás sí. Si tienes 16, 17 o 18 años, igual puedes comer cualquier cosa y haciendo ejercicio te vas a poner cachas. Pero pasada una cierta edad, 25 años, se acabó, ¿eh? La dieta es tan fundamental. Bueno, y de hecho, Messi se deja de lesionar porque cambia la dieta. Siempre hay más de un factor. Entonces aquí ya el tema Koeman, repito, esto no es una defensa para Koeman. Muchos que no sabréis entender esto de los multifactores, que además, mira que no son ni multifactores, estoy poniendo dos, básicamente, que es la plantilla del entrenador. Hay un problema en los dos factores. Los dos están mal. Que no entendáis que los dos están mal, que no podáis pensar que los dos están mal, que ninguno de los dos está optimizado. Que esto no me parece tan difícil de entender, es que, repito, son dos cosas. Y entender que no hay que pelear una cosa con la otra, porque las dos inciden en el éxito deportivo. Las dos tienen incidencia. Tanto la plantilla como el cuerpo técnico, las dos son responsables del resultado final. Si las dos son responsables del resultado final, claro, puedes pensar que el entrenador es el único factor que te está jodiendo. Puede ser, pero la probabilidad te va a indicar que en el caso del Barça, donde ni siquiera llegas a semis de Champions, donde quedas descolgado en Liga al final, etcétera, vas a tener que analizar bien, una vez que ya has determinado que es el entrenador, vas a tener que determinar también si la plantilla, porque si no, vas a estar cambiando de entrenador constantemente hasta que suene la flauta. Y eso no es un análisis serio. Perdonad que os diga. Bueno, lo voy a dejar aquí, porque es un vídeo súper largo, y nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo Ya Me He Desahogado. Esto ha sido más un desahogo que otra cosa ante lo que considero que es una incapacidad de un análisis serio de la realidad del Barça. Donde yo entiendo y comparto esta visión, que no es incompatible con lo que yo digo. Yo no estoy defendiendo a Koeman. Para mí Koeman no debía ser entrenador del Barça. Esto muchos no lo vais a entender tampoco. Vais a decir que defiendo a Koeman. Vale, te estoy diciendo a la cara que Koeman no debería ser entrenador del Barça. Vale, tú vas a decir que yo lo defiendo por lo que estoy diciendo. Pero que Koeman no sea entrenador para el Barça no implica que tengamos plantilla para el Barça. No lo implica. Lo siento. ¿Tú quieres pensar que sí? Eres libre. Pero no nos intentes convencer a los demás de que bajo una lluvia torrencial salgamos y digamos, ¡ay, qué sol que hace! ¡Uy, qué bien, qué sol que hace! Y como lo decimos todos, las nubes se irán y saldrá el sol. No, el mundo, la realidad no funciona así. La tuya puede ser que sí. La que formamos entre todos no funciona así. Ahora, chavales, ahora sí. Hasta el próximo vídeo. Chao. Suscríbete, yo soy Spider y soy culé.